Lo último en relación con el caso de la mulata tercera fue que en el día de ayer que la magistrada Alba Núñez habló de manera exclusiva para El Sol de la Mañana, que es la fiscal de Puerto Plata, ayer mismo ella dispuso del apresamiento de 2 coroneles que participaron en esta investigación, los coroneles Roberto Salcedo Santos y Raimundo de la Rosa Ogando. ¿Por eso estaban suspendidos ya? Sí, pero ahora están arrestados ahora. Están arrestados, las suspensiones eran disciplinarias. Lo que pasa es que ahora apareció un video. Sí, varios videos. Estas suspensiones eran disciplinarias. Todo lo que había hecho la policía hasta ahora es disciplinario. Disciplinario y sometido a la justicia, o sea, puesto a disposición de la justicia. Bueno, pues son las 8:16. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, a Jesús mi Señor y Salvador, como dice Proverbios 28:13. El hombre que se niega a reconocer sus errores jamás podrá triunfar. No ataque a Leonel. Pero si los confiesa y los corrige, tendrá una nueva oportunidad. No ataque a Leonel. ¡Ey, viste! Pero si los confiesa y los corrige, tendrá una nueva oportunidad. Eso es lo que yo le digo a Leonel. Bueno, él lee la Biblia, yo espero que esto le llegue. Ahí está. Miren, señores, el pasado jueves... Leonel tiene que hacer como Balaguer. Balaguer tuvo 12 años funesto. Y después 10, más o menos funesto. Pero ya Leonel tiene 12. Pero de esos 12, 4 no fueron funestos. No, pero ninguno fue funesto. Él tuvo errores como ser humano y como todos los gobernantes. Entonces, después de los 12 años, Balaguer se tomó la pausa de Salvador y de Guzmán. Volvió con 10 años más o menos aceptable. Más o menos aceptable. Sí, pero él todos los cada 4 años... Tiene la marcha de Narcisazo. Cada 4 años quería volver. Porque Balaguer fue candidato en todas las elecciones. Lo que pasa que... En todas. O sea, que Leonel puede hacer como buen balaguerista que lo mismo que hizo Balaguer. No balaguerista. Para hacer las comparaciones será siempre importante ubicar el contexto en el que se produjeron esos acontecimientos. Yo quiero ¿Los de Balaguer o los de Leonel? No, yo quiero que usted me lo hubiesen puesto a ellos a gobernar en los 12 años. ¿Tú te imaginas a un Hipólito Mejía gobernando los 12 años? ¿Tú te lo imaginas? Bueno, Hipólito Mejía no es Balaguer. Pero tú te imaginas a Leonel gobernando a los 12 años. Tú tienes que poner la gente en el contexto en el que se manejó. Él se prestó para eso. Vos no se hubiese prestado para eso. Vos no se hubiera prestado para eso. Él se prestó para ser títere de los gringos. Por eso ni Danilo tampoco. Bueno, pero por eso... Ni Leonel tampoco. Por eso Don Juan duró 7 meses. No, Leonel duró 12 años. Leonel se prestaba para eso. No, Leonel se prestaba para eso. Claro que Leonel sí. ni mató ni robó. No. Pero hermano, lo que estamos hablando es que estamos de contexto Leonel, distinto. no, Julio. No compare Balaguer. Los 12 años de Balaguer no son comparables con nada. Con nada. Lo que estamos hablando de contexto distinto. Si tú mismo has dicho que un texto fuera de contexto es un pretexto. Claro, es verdad. Si tú vas a comparar un político y vas a decir que es un desgraciado sin evaluar el contexto en el que él se produjo, en el que él se manejó, entonces tú estás siendo injusto. Porque hay que decirle a la gente, mire, señores, era un contexto de la llamada Guerra Fría, que había un conflicto internacional de la Guerra Fría, y el dominio en el poder era de dictaduras. Sí, pero donde no apareció un Balaguer, la cantidad de muertos que se cuentan son inmensas. Bueno, la de Balaguer también hay una cantidad de muertos inmensa. Más de 3.000. En Chile, Balaguer actuó igualito que un dictador. En Chile no apareció un Balaguer y hubo más de 25.000 muertos. Sin embargo, yo siempre te pongo... Donde quiera que no apareció un Balaguer en ese contexto, pero Eury, no, lo que habían era muertos. No, yo provocando. En el 94 había Guerra Fría. No, se había acabado hace 4 años. Claro. ¿Y Narcisazo? ¿Dónde está? Pero Narcisazo es un caso aislado que pudo haber ocurrido en un gobierno de Leonel también. Pero es parte de una cultura política. Eso es parte de una cultura política. Eso pudo haber ocurrido en cualquier gobierno. Lo que yo te digo a ti siempre es que Costa Rica actuó diferente. Pepe Figueres, Balaguer debió actuar como Pepe Figueres. Es decir, Pepe Figueres es una época difícil, dura, complicada. Llega al poder y en vez de actuar pero espérate, déjame decirte, en vez de actuar acabando con los opositores, lo que hace es que elimina la Fuerza Armada y desarrolla un país democrático. Balaguer no. Balaguer se montó lamentablemente para mantener el poder. Porque el contexto era mantener el poder. Para que tú veas lo que influye el contexto, dime del año de Pepe Figueres. ¿En qué año llegó al poder? 48, pero siguió gobernando hasta cuando pasó toda la época de dictadura por todos lados. Espérate un momentito. Llegó en el 48, ¿no verdad? En el 48. Como él llegó en el 48,
Estados Unidos no había conocido la experiencia del 59, que fue la que varió su política exterior. La llegada de Fidel Castro. De Fidel Castro. Pero Costa Rica siguió, Julio. Hermano, escúcheme. Usted me está hablando del 48. No, estoy hablando como actuó un líder. Usted me está hablando 3 años después de terminado el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Eso es otro contexto. Entonces, el contexto... Nada justifica la actuación de Balaguer. Bueno, pero tú estás hablando. Tú estás poniendo lo que puede justificar la actuación. No estamos hablando de argumento, estamos hablando de fanatismo. No, de argumento estamos hablando. Si estamos hablando en favor de Eury, Pepe Figueres también gobernó en los 70. No, todo en el corazón de la Guerra Fría. Pero no es que también gobernó, etcétera. No, la Guerra Fría agarró a Costa Rica con una visión diferente a Balaguer. Para que usted me diga todos los gobernantes. Mira, lo primero que tú me tienes que decir para ver cuál fue la actuación de un gobernante. ¿Cuál era la política exterior de Estados Unidos en el momento en que gobernó? Entonces, Pepe Figueres no tenía la presión en el 48 que tenían ya los gobernantes que llegan después. Pepe Figueres no habría sido presidente si es después de Fidel. Estados Unidos le hace peor. Fue presidente después. Y hubo presidentes como el después en Costa Rica. Después que lo había sido. Estoy hablando en términos iniciales. Lo que pasa es que Balaguer tomó el modelo suramericano, el modelo que convenía a los norteamerinos. Se ajustó a eso para mantenerse en el poder. Pero ¿por qué no actuó diferente? Si aquí hay un político que se manejó con dignidad frente a los americanos. No, eso no es verdad. Pero te dijo a Nixon que estaba dispuesto a entregarle. ¿Tiene dignidad el presidente? Dice, presidente, yo le entrego a usted la presidencia si usted me lo pide. No tiene dignidad. ¿Pero qué? ¿Que Balaguer se manejó con dignidad? Pero sí, fue un títere en el sentido eso no, aquí no hay manera de debatir eso de manera racional. Balaguer no puede justificarse como gobernante, estoy hablando. Como gobernante frente a la posibilidad de un debate nacional con relación a el tema es el siguiente, porque aquí hay pasión envuelta. No, yo no tengo pasión. No tengo pasión. No, pero tú estás llegando ahora, tú no sabes lo que estamos discutiendo. ¿De qué estamos hablando? Y no tiene pasión, cállate. Pero es un contexto que lo estamos hablando de contexto. Compraba 10 pesos 3 pasitos y se lo daba a Balaguer y perdía los 10 pesos. No. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero decir? Que los últimos 10 años de Balaguer fueron más decentes. Claro, no, fueron menos indecentes. Entonces, ¿qué tiene que hacer Leonel? Leonel tiene que hacer lo que dice la cosa esa que tú lees. No, la cosa no, Proverbios, la Biblia. Y hacer lo mismo, revisarse y volver con una actitud distinta, como buen balaguerita que es. No, él no es balaguerita. Él no es balaguerita. Oye, que no, Leonel no es balaguerita. Pero él me lo dijo. No, él quería imitar a Balaguer. No. Y él no lo dijo, Melton. No es igual que Balaguer. No, Leonel no es balaguerita. Pudo usar algunas cosas de Balaguer. Y pero yo voy a hablar de Leonel estoy haciendo daño. Leonel se ha definido como padre del balaguerismo histórico. No me lo digas. No. Oye, Melton, que no. No. Julio, Leonel no se ha definido como padre del balaguerismo. De la sangre. No, Leonel no se ha definido como. Sí, sin violencia, porque Leonel no. Leonel lo que ha usado los métodos de Balaguer para ejercer el poder sin la violencia y sin todas esas cosas. Pero no es balaguerista. Lamentablemente nadie puede devolver la vida de los padres y maridos, de las viudas y huérfanos de los 12 años, muy sangrientos. Eso es muy lamentable. Ahora, yo estoy con la línea de Julio, que no se puede evaluar esos 12 años sin tomar en cuenta la Guerra Fría, la amenaza del comunismo, la transición de la... Pero déjame terminar. Pero era justificación. ¿Quién dijo el comunismo? Nada justifica la actuación. Nada. Oye, para tú mantener el poder, porque es un problema de dignidad, es lo que decimos. ¿Tú crees que Peña Gómez hubiera actuado así? ¿Tú crees que Bosch hubiera actuado así? ¿Tú crees que algún otro gobernante hubiera actuado como Balaguer? ¿Cuál era el método de muchos izquierdistas en esos ¿Cuál era el método, María Elena? No se habla también de izquierdistas que mataban policías. Eso es mentira, porque la policía era criminal. Que secuestraban. Inclusive había jefe de la policía narcotraficante y consumidores de droga. Jefe de policía. Que buscaban. Traficantes por demás. Los izquierdistas no mataban policías porque mataban policía. Que buscaban dinero para, ahí sí yo te lo para la causa del pueblo y era para otra cosa. Eso no es así. Eso no es así. Estoy con eso no es así. Eso es derechismo rampante. No, pero un día vamos a debatir. Sería bueno un tema. Hoy el muro de Berlín. Yo andaba matando policías. Podemos debatir. Yo lo que me estaba defendiendo para que no me maten. Hay posiciones diferentes. Y el que me enfrentaba, yo le caía a tiro. Y si yo lo mataba, entonces era que yo mataba a policía. Vea, que tú mataste a algún policía, Melton. ¿Tú mataste a algún policía, Melton? ¿Tú mataste a algún policía? Estoy leyendo. Bueno, miren. Decía que el pasado jueves, el gobernador del Banco Central... Yo no maté policía. ¿Tú no mataste policía? Enfrenté a la policía, sí. Pero no mataste. Ahora, si cayó uno, me iba a matar.
Es cuestión de sintaxis. Pero no lo mataste. Sí, yo no sé. Yo tiraba. Intentaron matarte. Más de 17 veces yo tiraba. Intentaron matarte. Por lo que él dice. Más de 17 veces. Intentaron matarte. Tú me tiras y yo te tiro. O sea, tú me tiras y yo te tiro. O sea, que mató 17 policías. Yo no maté 17. A mí no me mataron. Bueno, de ahí se deduce, mató 17 a policías. Mí no me mataron. Bueno, y tú me dices, me tienes, ves la cara de criminal. No. Yo debía que estar a Cali. Él se defendió porque Cali de los Balagueritos. Lo que pasa es que en todas las áreas hay radicales. ¿Tú sabes lo que es? Pero cuando tú pones al Estado al servicio además, de la política. Además, eso era intercambio de disparos. No, porque eso era defensa. Eso era solo defensa. Que yo no morí porque supuestamente yo era un delincuente. Todos los izquierdistas éramos delincuentes. Vamos a avanzar. Y los delincuentes eran los jefes de policía, los jefes del ejército, los ministros de la Fuerza Armada y el propio Balaguer. Perfecto. Adelante. Perfecto. Tú ves, hasta él lo admite. No, pues tú dices, está bien. Está bien. No, está bien. Está pendiente del tema. Mire, decía entonces el pasado jueves el gobernador no es bueno hablar conmigo aquí. Hizo una rueda de prensa donde informó de lo que es el comportamiento de la economía enero-junio, es decir, el primer semestre del año. ¿Por qué era importante esto? Porque el primer trimestre, ustedes se acuerdan, cuando se informó cómo se comportó la economía en el primer trimestre, es decir, enero-marzo de este año, fue un comportamiento que preocupó ampliamente a los sectores económicos y a todo el mundo. ¿Por qué? Por varias razones. Veníamos de una reforma fiscal que se hizo en el mes de noviembre, un gobierno nuevo que decretó una política de austeridad bastante fuerte que prácticamente frenó la economía. Y en el primer trimestre, una economía que estaba acostumbrada a crecer de manera amplia, en el primer trimestre del año solamente creció 0.3%. Muy preocupante porque eso implicaba que la economía estaba estancada. ¿Qué hizo el gobierno al ver eso? Las políticas monetarias, las políticas en sentido general, fue de lograr un impulso de la economía, porque no se podía pasar el año de esa manera. Ya los efectos de la reforma tributaria habían de alguna manera sido asumidos ya por los actores económicos, entonces había que poner impulso. Se tomaron varias medidas de política monetaria, varias medidas de política fiscal, y el comportamiento de la economía en el siguiente trimestre, es decir, abril-junio, fue muy diferente al de enero-marzo. Por eso, cuando se evalúa, cuando se hace una complementación de ambos periodos, cuando se condensan los dos periodos, enero-marzo y abril-junio, para dar el periodo del primer trimestre, enero-junio, entonces el comportamiento es de que la economía creció un 1.6%, porque en el periodo abril-junio creció 2.8%. Si usted lo consolida con el 0.3, entonces da que hubo un crecimiento de 1.6%. Y decía el gobernador del Banco Central y las autoridades económicas que eso implicaba que la economía empieza a recuperarse y que las perspectivas para este segundo semestre, es decir, julio, diciembre, van a ser muy diferentes y van a ser mejores. Y las metas que tenía el Banco Central de que la economía crezca alrededor de un 3% se van a cumplir, porque si en el primer semestre, con la situación tan adversa después de la reforma fiscal, creció un 1.6%, quiere decir que la meta del crecimiento del 3% se va a lograr. Varios sectores importantes de la economía crecieron, aunque algunos no crecieron, y precisamente hacia ellos se desarrollaron la mayor parte de las políticas para impulsarlo. Sectores que crecieron, creció la agropecuaria, un 1.2%, se le puso más fuerza. Ustedes han visto, ayer veíamos el gabinete agropecuario aquí hablando, el presidente ha aumentado el apoyo al sector agropecuario. Creció la intermediación financiera, creció la enseñanza, crecieron las comunicaciones y creció la zona franca. Pero tres sectores muy importantes en ese periodo decrecieron. ¿Cuáles? La construcción, que decreció un 4%, el comercio un 2% y la manufactura local. Hacia esas áreas, inmediatamente el gobierno empezó a tomar una serie de medidas precisamente para tratar de cambiar en este segundo semestre de la economía esa situación. Algo bueno, muy importante, la inflación se ha mantenido estable según el Banco Central. Esa es la tarea fundamental de un Banco Central, mantener la inflación controlada. En el periodo de enero-julio la inflación fue de apenas un 1.76%. Y anualizada, de junio del año pasado a julio de este año, cuando se mide anualizada es los últimos 12 meses del año, entonces el resultado de esa inflación es de 5.67%. Por lo que se prevé que la meta también de este año, de que la inflación esté alrededor de entre un 5 y un 7%, también se va a lograr. Esa es la perspectiva que tiene el Banco Central. Otro elemento que llamó mucho la atención. El dólar, entonces? A eso voy. El otro elemento que planteó el gobernador, y que incluso nosotros que estuvimos presentes en esa rueda de prensa le hicimos una pregunta en ese sentido. Él decía que la tasa de cambio en la República Dominicana se ha mantenido relativamente estable y se va a mantener estable porque el Banco Central tiene la suficiente reserva. Ahora mismo,
las reservas brutas del Banco Central es de 4.167 millones de dólares. Dígale que está bueno a 42. Oye, pero, no, voy a hablar de eso. Está en el deadline, está bueno en el límite. Que está bueno 42. No, por eso él dice que se va a mantener. Demasiado. Ahora, Jorge Malo, él está hablando de que se lo llevaron ahí, de que se lo pero cuando tú dices que está bueno ahí, significa que tú estás controlando el proceso. No, porque el Banco Central está controlado. Está bueno a 42 ya. Él dice que se va a mantener. Yo incluso le dije, ahora viene una etapa muy compleja. Ajá. A final de agosto, principio de septiembre, se compran los inventarios de diciembre. Ajá. Y hay una gran demanda de dólares. Le decía yo al gobernador del Banco Central, me dijo, no, nosotros cualquier alteración que no sea, porque no hay, dice él, no hay razones. Eso fue por el dinero que liberaron por un populismo macroeconómico. No, pero ya dice que está controlado. Populismo macroeconómico, ¿entiendes? Porque ellos dicen, hasta ahora la devaluación que ha tenido el peso en la República Dominicana ha sido solo de un 4%, mientras que países como Brasil tuvo un 10.9 en el mismo periodo, Argentina un 10.8, Uruguay un 10.1, Perú un 8.8, Chile un 7% y Colombia un 6.8. Para Eury es importante el contexto, ¿no? No, en este caso sí. Claro. Aquí no está subiendo porque en el contexto. No, aquí está subiendo. En el contexto ha subido demasiado. Está subiendo menos que nosotros. Entonces el contexto es importante para ver si una cosa es buena o mala. Pero siempre el contexto es importante para justificar hacer las cosas bien, no mal. Es decir, el contexto es importante para justificar hacer las cosas bien, no mal. ¿Qué está diciendo el gobernador de Banco Central? ¿Y el pretexto? No, los pretextos nunca son válidos. Bueno. Nunca deben ser válidos. ¿Tú lo estás poniendo pretexto? No, yo estoy poniendo el contexto para qué. Porque dice el gobernador que va a mantener y que la ha mantenido y lo demuestra. O sea, mira, y él es el único imprescindible que posee el gobernador. No, nadie ha dicho que él es imprescindible. Pero está ahí de no, lo que pasa es que él es sinónimo. Él ha sido sinónimo de estabilidad. Lo que pasa es que él ha sido sinónimo de estabilidad. No, y no hay otro. Hay miles que pueden ser. Ahí está teniendo Clemontano, puede ser. Oye, hay miles que pueden ser. Hasta ahora. Que dijo que era 37 y lo criticaron. No, porque debía llevarla. Está por debajo de lo que planificó el gobierno. Lo decía el gobernador del Banco Central. O sea, este presupuesto se planificó a 42. Este presupuesto el de ahora ¿cómo está? A 41.60. ¿El que está con? Bueno, ¿y dónde oficialmente solo a buscarlo? Bueno, pero oficialmente. Yo te compro ahora todo lo que tú me das. Pero el Banco Central que dice que lo vende todo. Pero vete al Banco Central, 41.60. No. Es claro, 41.60 y transacciones 42. El dólar hace tiempo aquí que todo el mundo lo está comprando por encima de 42. Está a 42. ¿Cómo que 41.60? La planificación de este presupuesto fue a 42. Lo que a mí más me preocupa es que yo no veo una variable que esté generando un choque en la economía para que determine ese aumento progresivo, porque es progresivo. Oye, esa tasa desde el 38 no se ha parado de subir. No se ha parado de subir. ¿Tú sabes por qué? Porque los que están especulando con dólares tienen expectativas racionales de que van a seguir el mismo comportamiento de la economía. La economía, o sea, la tasa ninguna tasa sola sujetada y frenada. Pero hermano, pero es que yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de que el aumento es constante. Pero 4% es lo que tiene en el último año. Eso no es verdad. Pero ¿cómo que no es verdad? Pero míralo ahí. Eso no es verdad. Claro, lo que pasa es que tú lo estás viendo del 2004 aquí. Pero estamos hablando de ahora. Yo no te estoy hablando de 31. Yo no te estoy hablando de 31, yo te estoy hablando de 39. Ahora, una pregunta. Ha tenido una información de un 4%. Las informaciones que él dio partieron de que está a 41.60. Eso que lo calcule de nuevo. No, dice él que está a 41.60 a partir del presupuesto del gobierno. ¿Pero dónde? Y que está... ¿Dónde quiere? A mí me preocupa. Ahora, si tú yo entendiera... Oficialmente, tú vas al Banco Central y te venden, o al Banco de Reserva, o a cualquier banco. Oye, yo entendiera todo eso si hubiera un choque externo que me justificara una salida de dólares de la economía o una falta de ingreso a la economía. Pero no, el turismo no se ha caído. Las remesas no se han caído. No, hay remesas suficientes. ¿Por qué sube? No, porque dice él que el problema, una tasa no puede estar, tú tenerla frenada totalmente, tiene que deslizarse. Pues entonces yo la están deslizando. Lo poniendo más peso de más la economía. No, lo correcto, mira lo que es, José. En una economía lo correcto es que la tasa se deslice controlada. No que por eso yo dice, nosotros tenemos reservas suficientes para hacer un descontrol que no está una subida que no es controlada, inmediatamente mete como han metido. Hipólito empezó a jugar con eso y después tuvo que poner a Candelier. Mandado general a bajar. Hipólito metió en un año 20 puntos, 30 puntos. Aquí está anualmente creciendo entre un 2 y un 3%. Eso está bien. Eso es una tasa de cambio. Ahora, lo malo sería, y yo le decía, que tengan cuidado ahora. Ahora, mi preocupación ahora, agosto-septiembre, que en agosto-septiembre, cuando va todo el mundo a buscar dólares, el Banco Central tiene que meter dólares al mercado rápido para que no se dispare la tasa.
Porque ahora todo el mundo sale a comprar los inventarios de diciembre. El gobernador me dijo, nosotros tenemos eso controlado. Y precisamente por eso hay tantas reservas. Si hay alguna actuación que esté contraria a lo que dice la política monetaria, nosotros inmediatamente actuamos. Es decir, que si hubiese ahora, yo le dije, gobernador, mi preocupación es agosto-septiembre. Y me dijo, precisamente, nosotros tenemos eso planificado. Y hay reservas suficientes. Ahora mismo hay reservas, más de 3.000 millones de reservas netas consolidadas. Es decir, tienes reservas suficientes. Lo malo sería que no hubiesen reservas, porque cualquiera te hace un problema en el mercado cambiario. Te hace una alteración de algo y provoca una subida que las autoridades no pudieran enfrentarla. Pero gracias a Dios hay reservas suficientes y parece que no va a haber descontrol en la tasa de cambio. ¿Y a cómo está el dólar? Entre 41.60 y 42 para que te estés tranquilo. Entre 41.60 y 42. Vamos a ver lo que dice oficialmente. Oficialmente dice 41.60. Búscalo ahí. Tómate la pastilla. El que tú consigas 42, cómpralo, Eury. Bueno, Julio, ¿cuánto tú quieres que te consiga 40? Te lo consigo entre 41.60. Aquí dice dólar. No me lo consigo. Compra 42.15. Exacto. Venta 42. Los bancos comerciales, estoy hablando de la tasa oficial. ¿Y dónde que la gente lo compra? La gente va y compra la tasa oficial. Bueno, pues está a 42.23. No, en los bancos está a 41, pero en los bancos está más caro, 41, más barato. 41.80. Para venta 42.22, lo mismo que en el Banco Central. Eso sí tú lo vas a vender. Y los agentes en la calle lo tienen a 42.28 y a 42.33. Si tú vas a comprar dólares, ¿cómo está el dólar? 42.33 en la calle. 42.22 en los bancos comerciales y 42.2 en el Banco Central. O sea, oficialmente estamos presupuestados 41.60. Está alrededor de 42. Como siempre, la oficial hay unos puntos por encima. Sí. Punto. ¡Vamos fuera, Mauri!